Ser mujer, dice Kierkegaard, es algo tan extraño, tan mezclado, tan complicado, que ningún predicado llega a expresarlo, y los múltiples predicados que se quisiera emplear se contradirían de tal modo que solo una mujer podría soportarlos. Eso proviene de que no está considerada positivamente, tal cual es para sí, sino negativamente, tal y como se le aparece al hombre. ¿Por qué decido grabar ahora un vídeo sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir? A pesar de ser este uno de los textos más influyentes e incluso podría considerarse el texto fundacional de la teoría feminista como tal, hubo precursoras, por supuesto, pioneras del feminismo que reivindicaron que se reconociera a las mujeres como sujetos de pleno derecho, pero que por lo general no trataron de sistematizar filosóficamente el problema de la mujer o la condición femenina. A lo largo de los años me habéis escrito muchas contándome que se os hacía particularmente denso y pesado, ya no solo por la longitud, que también, de hecho tengo el ejemplar en casa de mi padre porque pesa 5 kilos, sino por lo filosóficamente cargado que está. En concreto hay mucho existencialismo, desde Kierkegaard hasta Sartre, mucho Hegel. La cuestión es que hace un par de años impartí un curso online sobre teoría feminista en México que me obligó a releer los textos más relevantes y de mayor calado o impacto de lo que sería la tradición intelectual feminista. Y de ahí salieron más de 50 páginas de Word de anotaciones, resúmenes y comentarios míos, y me he dado cuenta de que apenas he aprovechado o reciclado esos apuntes. Bueno, muchas de las anotaciones de hecho se han convertido en el esqueleto de un futuro libro que tengo apalabrado con una editorial independiente, cuyo catálogo admiro muchísimo de hecho, y en el que estoy trabajando actualmente y en el que por supuesto no me limitaré a hacer un recorrido cronológico por la historia del pensamiento feminista, sino que me propongo abordar de la mano de estas autoras y confrontándolas entre sí, lo cual creo que puede resultar bastante iluminador y bastante esclarecedor, algunos de los problemas y debates más recurrentes en el seno del movimiento feminista. Debates y problemas y tensiones que de hecho siguen vivos en la actualidad, ¿no? El problema del sujeto y la feminidad, sexualidad y agencia, empoderamiento o explotación, interseccionalidad y fronteras, sujetos fronterizos, interacción entre capitalismo y patriarcado o relaciones patriarcales, en función de si defendemos una teoría unitaria o una teoría dual, probablemente utilizaremos una terminología u otra. Pero bueno, en el vídeo de hoy voy a tratar de ofreceros una especie de resumen o esquema de las principales tesis e ideas centrales de este texto en particular, que pueda servir también a modo de guía de lectura para iniciarse, si al final los animáis a zambulliros en él. Lo primero en lo que repara Simone de Beauvoir en la introducción del segundo sexo es en el hecho de que el hombre de alguna forma se afirma y se concibe como una especie de sujeto universal, es decir, como el ser humano por definición, como modelo y medida de referencia de lo humano. Y la cuestión es que también las mujeres, cuando evocamos al ser humano como abstracción, imaginamos a un sujeto masculino y lo entendemos como una especie de sujeto neutro, sin limitación o determinación de género. Quien tiene género es la mujer, quien tiene una especificidad es la mujer. La mujer entonces pasa a ser entendida como un ser humano al que le añadimos alguna condición o propiedad adicional, siempre en relación al ser humano que tomamos por defecto o como modelo, que sería el hombre. Es decir, la mujer no es definida positivamente para sí, sino mediante su relación con el hombre, por cómo le afecta a él o por cómo se diferencia de él. Y esta sería la razón por la que la figura de la mujer es tan sumamente ambivalente en nuestro imaginario compartido, ¿no? Es dual, es dicotómica, confluyen en ella atributos aparentemente contradictorios entre sí. En toda clase de productos culturales, novelas, series de televisión, videojuegos, incluso el refranero popular, la mujer ha sido tradicionalmente endiosada o demonizada, dessexualizada o hipersexualizada, pero raramente humanizada. Lo femenino representa la verdad del oráculo, el oráculo de Delfos, y el engaño del súcubo. Se va siempre alternando entre lo etéreo y lo carnal, entre la santidad y la lujuria.
dicotomía madre-puta. Ya se ha dicho que lo otro es el mal, pero necesario para el bien, retorna al bien. Mediante él accedo yo al todo, pero es él quien me separa de ello. Él es la puerta de lo infinito y la medida de mi finitud. Y por ese motivo, la mujer no encarna ningún concepto fijo. A través de ella se cumple sin tregua el paso de la esperanza al fracaso, del odio al amor, del bien al mal, del mal al bien. Bajo cualquier aspecto que se la considere, lo que primero sorprende es esa ambivalencia. De Beauvoir nos narra, tomando prestado el concepto de alteridad de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, el drama del hombre. Según de Beauvoir, el hombre busca afirmarse como lo uno, es decir, afirmar su subjetividad frente al mundo, por lo que aquello que le limita, lo otro, esa conciencia distinta a la mía, le es necesario. Sin limitación no hay definición y sin diferencia no hay identidad. Sin un otro no hay un uno. La naturaleza, nos dice de Beauvoir, no puede desempeñar ese papel, no puede satisfacer por completo ese rol de conciencia extraña a la mía, en contraposición con la cual me afirmo yo. Pues al final la naturaleza es una oposición abstracta y pasiva. De Beauvoir aquí nos dice que es la libertad del otro, es decir, de una conciencia semejante a la mía, la que confirma mi libertad. Pero al mismo tiempo supone una amenaza para esa libertad, ya que el otro podría intentar someterme, podría intentar imponerme su voluntad. La solución, por supuesto, podría encontrarse en una relación de libre reconocimiento mutuo, ¿no? De reciprocidad. Si cada individuo reconociera su condición doble de sujeto para sí y objeto para el otro, la mujer, sin embargo, y esta es una de las ideas centrales del segundo sexo, acaba asumiendo un punto de vista extraño, una subjetividad anómala de objeto para sí. La mujer, tal y como ha devenido, tal y como ha sido hecha, es decir, aquí estamos denotando a un sujeto social e históricamente determinado, supone el punto intermedio perfecto, pues a diferencia de la naturaleza, es demasiado similar al hombre como para resultarle extraña, pero la mujer no está ejerciendo su libertad ni exhibiendo la necesidad de reconocimiento y autoafirmación que podría suponer una amenaza para el hombre. Es decir, la mujer es lo otro que no retorna, que no cierra ese movimiento dialéctico, que asume un punto de vista ajeno y no se afirma como uno. Para de Beauvoir, la mujer se convierte ante los ojos del hombre, al hacerla su opuesto y por lo tanto un no hombre, en la encarnación de todas las carencias y privaciones del hombre. Y a través de ella, controlándola o sometiéndola, el hombre aspiraría de alguna manera a suplir esas carencias. Por ello, de Beauvoir considera que en su relación con la mujer, el hombre estaría proyectando y escenificando simultáneamente su temor e impotencia frente a los fenómenos de la naturaleza y su deseo de conquistar y someter a esa misma naturaleza. El hombre busca en la mujer lo otro en tanto que naturaleza y como su semejante, pero ya es sabido qué sentimientos ambivalentes inspira la naturaleza al hombre. Él la explota, pero ella le aplasta. Él nace de ella y en ella muere. Ella es la fuente de su ser y el reino que él somete a su voluntad. Alternativamente aliada y enemiga, se presenta como el tenebroso caos de donde brota la vida, como esa vida misma y como el más allá hacia el cual tiende. El sujeto no se plantea más que oponiéndose, pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en inesencial, en objeto, pero la otra conciencia le opone una pretensión recíproca. Cuando viaja, el nativo se percata, escandalizado, de que en los países vecinos hay nativos que le miran, a su vez, como extranjero. Entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, potlatch, negociaciones, tratados, luchas, que despojan la idea de lo otro de su sentido absoluto y descubren su relatividad. De buen o mal grado, individuos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones. ¿Cómo es posible, entonces, que esta reciprocidad no se haya planteado entre los sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlativo, definiendo a este como la alteridad pura? Ningún sujeto se plantea súbita y espontáneamente como lo inesencial. ¿De dónde le viene a la mujer esta sumisión? En una línea muy similar a Hannah Arendt y otros filósofos de la época, de Beauvoir ve una relación de oposición entre naturaleza y libertad. Algunas feministas posteriores rechazarán este esquema, por supuesto. Pero la naturaleza, asociada a la mujer, se corresponde con el reino de la necesidad, de las leyes rígidas de la causalidad, de la determinación biológica. El hombre aspira a trascender esa naturaleza y por ello crea
mediante la fuerza de su trabajo, mediante su ingenio, un mundo artificial que alivie el peso de las labores vinculadas a la subsistencia a nivel estrictamente biológico. Lo que Arendt llamará trabajo, Werk, y labor, Arbeit, respectivamente. Un mundo artificial que posibilite un espacio de acción política donde el hombre pueda transformarse y autodeterminarse, más allá de sus limitaciones o aparentes limitaciones biológicas, ¿no? Entonces, en la organización social patriarcal, la mujer ha sido históricamente, y lo sigue siendo en cierta medida, en cierto grado, o por completo en muchos contextos, relegada a la esfera privada, es decir, donde hay privación, y a las labores reproductivas y de cuidados. Y por tanto, su actividad quedaría limitada a la mera reproducción de las condiciones de existencia, del núcleo familiar y de la especie. Un trabajo imprescindible y esencial porque es condición de posibilidad de todo lo demás, pero que sin embargo históricamente la ha encadenado a su inmanencia y le ha impedido individualizarse, dejar su propia imprenta o sello personal, mientras que el hombre sí ha podido afirmarse y concebirse como ser trascendental, cuyas obras podrán perdurar, ¿no? Con su nombre y apellido. De Beauvoir nos cuenta que si lo que queremos es estudiar la posición histórica de inferioridad social y económica de la mujer, tenemos que entender que la mujer, tal y como se nos es dada, tal y como se nos aparece, es el resultado de todo un entramado, de todo un proceso. El ser es dinámico, el ser se hace, no posee una esencia prefijada, que sea anterior a su hacer, a sus acciones y decisiones. La existencia precede a la esencia, nos dirá Sartre. Aunque es cierto que a lo largo del libro de Beauvoir va trazando algunas de las formas y relaciones históricas, las contingencias que habrían llevado a la mujer a ser lo que es, creo que para de Beauvoir no se trata tanto de ir al origen de la opresión de la mujer en un sentido cronológico o estrictamente cronológico, ¿no? A pesar de que sí hace un repaso por el derecho en la Edad Antigua. Pero no se trata tanto de imaginar cómo podría haber sido o cómo podría ser una mujer prepatriarcal, si es que tal cosa existe, sino que, influida por la fenomenología, quiere analizar a la mujer tal y como se nos es dada, con todas sus mediaciones y determinaciones históricas y sociales y culturales, con todo su bagaje de experiencias y expectativas, y quizás a partir de ahí llegar a los orígenes o principios, ¿no? A los mecanismos que la han llevado a ser lo que es. Pero se trata de buscar el origen en un sentido más ontológico que estrictamente cronológico. Es decir, ella considera que no podemos ni tiene mucho sentido que nos obcequemos en tratar de ubicar o saber cuál fue el momento exacto en el que se produjo esta asunción por parte de la mujer de un punto de vista extraño, ¿no? Reconociéndose como objeto. ¿Cuándo renunció a su soberanía como sujeto? Lo que queda claro y lo que es crucial entender es que es imposible que esto se haya dado de forma espontánea, que haya nacido de la propia mujer el reconocerse como otredad. De la misma forma que ninguna etnia o civilización que no haya sido colonizada jamás se reconocería a sí misma como extranjera. Extranjeros son los demás, lo que me es ajeno. Es decir, el colonizado solo llegará a asimilar, esto no lo dice de Beauvoir, lo digo yo, el colonizado solo asimilará como punto de referencia o como uno, como subjetividad propia, la subjetividad, los valores, la cultura del colonizador después de años de colonización, pero nunca fue su punto de partida. Entonces, algo ha tenido que suceder para que la mujer haya devenido objeto para sí. Nos habla de la asunción de una falsa conciencia que lleva a las mujeres a naturalizar, tolerar e incluso erotizar su situación de subyugación e inferioridad social. Nos está hablando, por tanto, de un proceso de socialización diferencial de género, pero sin llegar a usar esas palabras, ¿no? Sería un anacronismo. Claro, pero ella es existencialista, ¿no? Parece existir aquí una tensión, porque el existencialismo nos habla de una libertad radical. Pero claro, es que reconocer la existencia de factores que nos están limitando, que nos están condicionando, y en buena medida constituyendo como sujetos, no implica renunciar a la libertad ni afirmar que ésta no exista, sino que tiene más que ver con querer identificar y delimitar los obstáculos a los que ésta se enfrenta.
Ni siquiera los llamaríamos obstáculos si pensáramos que la mujer no tiene el potencial de ser libre, que la mujer no tiene ningún tipo de agencia, ningún margen de acción. Si lo piensas, también el lenguaje nos limita e incluso tenemos que ajustarnos a reglas gramaticales, es decir, a convenciones que se han establecido a través de el uso y el consenso. Pero al mismo tiempo ese lenguaje es el que nos permite articular nuestros pensamientos y comunicarlos y hacerlos verdaderamente inteligibles, ¿no? Con el género pasaría algo bastante análogo, aunque creo que el género como mecanismo regulador y disciplinador es mucho más violento que el lenguaje. Pero creo que se entiende lo que quiero decir. Tenemos que superarlo, pero para superarlo primero tenemos que entender de qué forma estamos inmersos en él. Un poco en la línea de lo que dice Alasdair MacIntyre sobre las tradiciones, ¿no? Igual aquí estoy estableciendo paralelismos con cosas que no tienen mucho que ver, pero esta idea de que no tenemos que rechazar acríticamente el concepto de tradición simplemente porque se haya instrumentalizado desde sectores conservadores, sino que tenemos que entender que formamos parte de toda una historia de pensamiento y estamos inscritos en ella y podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que saber que ese es nuestro punto de partida. No puede haber una superación real de algo que uno siente o conceptualiza como ajeno. Tienes que entender en qué medida te constituye, en qué medida te ha hecho ser lo que eres. Incluso cuando crees estar soltando un monólogo, en realidad estás en un diálogo con otros que han venido antes que tú. Pero bueno, es igual, me estoy yendo del tema, perdón. De Beauvoir incide también en la tentación femenina de permanecer objeto, es decir, todos los seres humanos tendrían, en mayor o menor grado, la tentación de renunciar a su agencia, a su libertad, porque conformarse, actuar por inercia, no tomar las riendas, no hacerse cargo del propio devenir, resulta mucho más cómodo, mucho más plácido, porque a menudo el despliegue de esa potencialidad infinita nos angustia, Sartre, nos abruma. El deber de ser libres implica una enorme responsabilidad, una enorme presión. Y a veces una chica solo quiere ser guapa y no pensar en nada. No, a de Beauvoir creo que no le gustarían nada ese tipo de memes, la verdad. Y claro, en el caso de las mujeres resultaría todavía más tentador hacer esa renuncia precisamente porque constantemente se nos está compeliendo a hacerlo, ¿no? Es decir, la libertad para la mujer no es solo intimidante por las mismas razones por las que lo es para el hombre, sino que además nos expone a sufrir represalias, castigos. Ahora bien, algo que puede generar tensiones es la cuestión del sujeto y la agencia, es decir, si la identidad, en este caso la identidad femenina, es entendida estrictamente como el producto de mecanismos de dominación y subyugación, como la interiorización por parte del sujeto de mecanismos reguladores, ¿desde dónde puede hablar el sujeto oprimido? Es decir, ¿cómo puede definirse, enunciarse, articular un proyecto político emancipatorio si entendemos que su subjetividad es una falsa conciencia? ¿Qué margen de libertad puede tener un sujeto constituido por estas relaciones históricas y sociales que le preceden y le atraviesan y le condicionan, para poder desarrollar un proyecto político de transformación, sin acabar reproduciendo las mismas lógicas y relaciones de las que intenta escapar? Es decir, parafraseando a Butler, la teórica más malinterpretada de nuestro tiempo, sí, efectivamente. Si no existe un sujeto previo a su generización o socialización de género, ¿cómo pueden entonces las mujeres superar las constricciones y la naturalización de la desigualdad que el género implica? ¿Cómo lidia la teoría feminista, que normalmente concibe la subjetividad femenina o el llegar a ser mujer como un producto o efecto de la interiorización por parte de esa mujer de las expectativas y constricciones que se ciernen sobre ella, como la asunción de un punto de vista extraño, ¿no? Como el proceso de autocosificarse y reconocerse alteridad? Si ese proceso de socialización mediante el cual se llega a ser mujer consiste en desarrollar una indefensión aprendida, en adquirir una falsa conciencia, en hacer propias, sentir como propias y reproducir las exigencias y coacciones externas, las normas que a una se le han impuesto, ¿desde dónde puede hablar el sujeto mujer? ¿Cómo puede afirmarse como narradora de un discurso, como arquitecta de su propia emancipación? Según la filósofa Cinzia Arrutha, de Beauvoir ya había tomado en consideración
los peligros e implicaciones de las estrategias políticas identitarias en el seno del movimiento feminista. Y es por ello que su postura consistiría más bien en la negación de toda identidad positiva que pueda atribuirse a la mujer, del tipo que sea. Cuando digo positiva, me refiero a que tiene un contenido específico. Sin embargo, esta posición negativa también tiene sus limitaciones. Es decir, este no querer reivindicar la feminidad ni actuar desde la feminidad puede traer consigo, y de hecho ha traído consigo en muchos casos en los feminismos de la igualdad, que en su lugar elevemos la subjetividad masculina como una subjetividad genuina, neutral, y que tomemos como punto de referencia o modelo a seguir, modelo aspiracional, todo aquello asociado a la masculinidad tradicional. Y esto es básicamente, a grandes rasgos, lo que ocurre con Betty Friedan en La mística de la feminidad, bajo mi opinión. He hecho un comentario de texto sobre la mística de la feminidad, igual lo convierto en un vídeo también si a alguien le interesa. Si os interesa el problema del sujeto femenino y la agencia, es decir, hasta qué punto revalorizar o resignificar la feminidad y hasta qué punto rechazarla o superarla, desde dónde podemos hablar como mujeres, desde dónde debemos pensar si no queremos caer en esta racionalidad instrumental moderna, hipermasculinizada, ¿no? Así como sobre los distintos análisis y estrategias que se han propuesto desde el feminismo de la igualdad, de la diferencia, cultural radical, socialista, etc. Escribí un breve ensayo al respecto y respecto a las aportaciones tanto del postestructuralismo como de Cynthia Ruza, Amy Allen, Wendy Brown, es decir, lo que vendría siendo la teoría crítica, y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Pero si el tema suscitara mucho interés, también podría convertirlo en un vídeo y tratar de hacerlo un poco más accesible, poniendo más ejemplos o deteniéndome a explicar algunos conceptos, etc. Eso ya como veáis. Al final, esta falsa conciencia femenina tampoco puede ser absoluta. Tienen que existir grietas. De lo contrario, nunca llegaríamos a detectar el engaño. Es decir, que estemos problematizando esto mismo ya da cuenta, es una prueba de que hay una contradicción interna, de que existe algún tipo de voz que se revela, que protesta de alguna manera, ¿no? Entonces, estar condicionado y limitado, pero tomar conciencia de ello y asumir la responsabilidad de emprender un proyecto emancipatorio, hacerse cargo del propio devenir, ya implica haber ganado un cierto terreno frente a esos condicionantes, frente a esas limitaciones. Por ahora lo voy a dejar aquí, aunque sí que me apetecía añadir un adendum, y es que creo que una de las razones por las que se producen muchos malentendidos entre distintas vertientes del feminismo e incluso entre personas que, bueno, formarían parte de la misma corriente o tradición feminista, con lo que respecta a la subjetividad femenina, expresión o identidad de género, etc., es que se usan las mismas palabras, los mismos significantes con distinto significado. Y creo que una de las razones por las que a veces no nos ponemos de acuerdo estriba precisamente en que usamos feminidad refiriéndonos a acepciones distintas. Es decir, yo suelo intentar hacer una distinción entre aquellos efectos o productos más profundos y más sutiles de la socialización en la feminidad, como serían el rol más pasivo, más complaciente que asumen las mujeres en sus relaciones sexuales por inercia, es decir, es como un poco su punto de partida, lo cual no significa que no puedan subvertirlo. Sus mayores estadísticamente, porque siempre hay casos y casos, pero cuando hablamos de muestras grandes sí que podemos establecer esas distinciones por género, ¿no? Y entonces aquí sí que vemos que la mayoría de las mujeres suelen tener unas competencias emocionales y una capacidad para identificar y verbalizar y regular procesos emocionales, regularlos de forma sana, compartiéndolos, comunicándolos, lo que sería inteligencia intrapersonal, pero luego también una mayor inteligencia interpersonal suelen desarrollar las mujeres. Entrando otra vez en aspectos más negativos, la dismorfia corporal y la fijación obsesiva con la propia imagen, la autocosificación, esta tendencia tan extendida entre las mujeres de imaginarnos constantemente desde el punto de vista de un espectador imaginario, normalmente masculino, esta especie de desdoblamiento que se sigue también de saberse y reconocerse como lo otro, como lo extraño, la monitorización corporal y los rituales de acicalamiento, el arreglarse durante el día, ¿no? Retocarse el pelo de forma casi inconsciente, ya automatizada. El síndrome de la impostora, estadísticamente nos autoevaluamos como menos competentes que los hombres, incluso cuando pues exhibimos el mismo rendimiento, sacamos las mismas notas, etc. En realidad,
Por eso he de decir, aunque creo que es cierto que las mujeres tienden a dudar más de sí mismas, a infravalorarse y a infravalorar sus facultades, también tengo la sensación de que parte de lo que ocurre es que las mujeres son muy conscientes de cómo se las va a tratar si hablan abiertamente de la confianza que tienen en sí mismas y en su talento y en su inteligencia y en su erudición, ¿no? Es decir, que hasta cierto punto también hay un componente en muchos casos de falsa modestia, pero porque sabes cómo se te va a leer si demuestras que sabes que eres atractiva, que sabes que eres inteligente, etcétera, etcétera. Luego, efectos más superficiales de esa socialización en la feminidad serían la forma de moverse y caminar, la forma de modular la voz, la forma de sentarse, la forma de vestirse incluso. Y entonces pueden existir mujeres cuya expresión de género más externa, su forma de hablar, de vestir, su lenguaje no verbal, no sea tradicionalmente femenino, pero que sí tengan muy interiorizadas ciertas expectativas que se ciernen sobre las mujeres en general, ¿no? Es decir, que sí que tengan más tendencia a exhibir ese síndrome de la impostora. ¿Qué ocurre? Que aunque sea evidente que nuestra forma de vestir, de movernos, no es lo que nos hace ser mujeres, lo que nos hace ocupar la categoría política mujer, sí que es cierto que en muchísimos casos esos efectos superficiales, el llevar maquillaje, por ejemplo, son consecuencia de estos efectos más profundos, el autocosificarte, el interiorizar que tienes el deber moral de resultar agradable a la vista para tener derecho a hacerte visible en el espacio público, ¿no? Luego también hay como una tercera categoría o tercera acepción posible para el término feminidad. Sería todo aquello que se asocia a la mujer, pero sin guardar intrínsecamente ninguna relación con la posición social de la mujer. Es decir, por ejemplo, el color rosa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el color rosa se asociaba a los hombres, ¿no? Ahora se considera un color muy femenino. Pero en realidad lo que ha ocurrido con el rosa no es que el rosa haya hecho que atribuyamos una serie de significados sociales a unos caracteres sexuales o a unos cuerpos sexuados, sino que lo que ocurre es que hemos generizado el rosa y ahora el rosa se asocia a la inocencia, a lo grácil, a lo frágil, a lo lánguido, porque se asocia a las mujeres, no porque las mujeres se asocien al rosa. Es decir, que esa asociación de la mujer con lo frágil, con lo grácil, con lo cursi, si se quiere, venía de antes, porque el rosa es un color, y es un color que hasta hace poco no se asociaba a ninguna de estas cosas, ¿no? Mientras que el modelo decimonónico de feminidad blanca sí que representaba todas estas cosas que ahora creemos que el rosa representa. Entonces, claro, ahí hay como una fetichización extraña. Y si el color por sí mismo no significa nada, ¿por qué generizamos los colores? Y pasaría algo bastante similar con la vestimenta, excepto cuando hablamos de vestimenta incómoda, pensada específicamente para resaltar algunos atributos sexuales, que entonces sí que podemos hacer una lectura más de género. Pero cuando hablamos de cosas tan arbitrarias, la cuestión es simplemente que tiene que existir un color femenino y un color masculino para poder reforzar esa diferenciación en niños prepubescentes. Claro, al no tener esos niños prepubescentes caracteres sexuales secundarios, ahí es casi imposible mantener el esquema sexogénero. Entonces, claro, lo que se hace es codificar la vestimenta, convertir la vestimenta en un marcador de género. Y bueno, ya me he ido muchísimo del tema porque en principio esto tenía que ser un vídeo de 10 minutos o poco más. Tenía que ser un resumen escueto y estoy viendo venir que no lo va a ser o no tanto como yo pensaba. Y bueno, un agradecimiento a todos mis Patreons que van a ser los primeros en ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.